Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy en el canal he elegido un título para el vídeo que es Duelos y quebrantos nos espera a nuestra generación. Y cuando digo nuestra generación la pongo entre comillas porque realmente todos consideramos nuestra generación más o menos nuestra década, ¿no? Hay un aglutinado mayor, por ejemplo el caso de los baby boom, que pueden ir desde la década de los 50 hasta los 80, pero realmente cuando he hecho este vídeo he visto que nos va a afectar a muchas generaciones, a las que actualmente pues ya tenemos una cierta edad, pero sin lugar a dudas va a influir en el resto de las generaciones que nos siguen. Duelos y quebrantos. Para empezar, el tema de los duelos y quebrantos, esta frase, creo que la mayoría la conocéis, es el comienzo del Quijote. En su segunda frase habla, ¿no?, de duelos y quebrantos los sábados. Se trata de una expresión manchega que tiene un significado, como todas las palabras, todos los refranes, todos los dichos populares, ¿no? Por un lado, era una receta, era un plato que tomaban los conversos los sábados. Sabéis que había el tema de la abstinencia, las privaciones de comida en muchas religiones, y de hecho pues en la católica la conocemos, el tema de la cuaresma, o incluso hace unas décadas, pues no sé, antes del domingo comulgar, pues tenías que estar en ayunas, ¿no? Pero también existe pues en otras culturas como la musulmana, en la cual pues tienen pues su ramadán, ¿no? Y cuando hubo muchas personas para quedarse en España o para seguir con sus negocios y no ser expulsados, pues se convirtieron en el cristianismo, ¿no? Y entonces una forma de demostrar que se habían convertido verdaderamente al cristianismo, pues era el tema de los sábados, pues comer un plato de duelos y quebrantos, que era una especie de revuelto de huevos y partes del cerdo, ¿no? Y eso era como una demostración de que yo soy un cristiano antiguo, ¿no? Pero también he estado mirando que había normalmente se solía matar los animales los jueves, y los viernes y los sábados había abstinencia de ayuno y no se podía comer, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que en aquella época no había refrigeradores, y con lo cual sí, la carne la podían salar o secar, pero había partes vísceras, sobre todo lo que son la parte de casquería, pues que se perdía, ¿no? Y entonces pues la Iglesia pues dijo, bueno, voy a permitir que esto no se pierda, y que esta gente, que sobre todo las clases más bajas mal comían, pues por lo menos que se lo coman, ¿no? Y entonces pues era muy popular pues el tema de comer pues eso, las vísceras, los hígados, los riñones, incluso algo de tocino, y sobre todo el tema de los cerebros, ¿no? El tema de los sesos, que es otro plato que ha desaparecido, pero que en España hasta hace 20, 30 años era bastante normal hacer sesos rebozados, ¿no? Y en Portugal he visto que estaba la tortilla de homileira, y que son el cerebro de los cerdos, ¿no? Entonces, como que sepáis que eso de duelos y quebrantos, que suena pues eso, algo malo, pues que es un plato, en La Mancha se come, pero que eso viene de atrás, ¿no? En general, los duelos y quebrantos hacen referencia a situaciones difíciles y adversas que se presenta al ser humano, ¿no? Entonces vamos a ver si nos encontramos en un momento difícil o realmente no es para preocuparse. Bien, ¿qué nos espera? Y aquí he tomado pues mi década, que es la década de los 60, y vemos aquí un señor sonriente, o que parece que está sonriente, pero si nos fijamos más, está sudando y tiene una cara de miedo que no puede con ella, ¿no? Como siempre, si os gusta este tipo de vídeos, darle al like, suscribiros y activar las notificaciones. Bien, quebranto. Cuando hablamos de quebranto se habla en diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, tenéis los que navegáis, ya sabéis que tenéis el quebranto, ¿no? Que es ese movimiento en que el barco se pone en la cresta de una ola. Lo de nuestra generación, ya lo he comentado, es aglutinar. La gente tiene tendencia a aglutinarse en conjuntos, ¿no? Por generaciones, por barrios, por pueblos, por países, ¿no? Entonces, ¿por qué? Posiblemente porque nos sentamos más arropados, ¿no? Y normalmente lo que pasa
en una generación, pues va a afectar a ese grupo de personas, ¿no? Luego hemos hablado del quebranto. En cuanto al duelo, pues normalmente el duelo tiene 5 fases, ¿no? Que es el shock. Aquí vamos a hablar de un duelo, imaginaos la muerte de un ser querido, ¿no? Tenemos el shock, tenemos luego la negación, tenemos la ira y la rabia de decir, oye, ¿esto por qué me pasa? Luego hay una depresión, una situación de bajón, porque quieres o no el cansancio, el darle vueltas a la cabeza sobre un tema concreto, pues te termina cansando. Luego hay un momento que es la aceptación y luego hay una reconstrucción. La vida sigue adelante y hay que seguir avanzando, ¿no? En el caso que nos ocupa hoy, pues también he cogido las 5 etapas del duelo, ¿no? Y posiblemente estemos ahora, pues, bueno, muy tranquilos. Algunos me dicen, Eduardo, pero si están las terrazas llenas, ¿cómo va a haber un problema económico? Y dices, bueno, pues no hace falta más que escuchar los telediarios. Pero escuchar los telediarios de una forma especial. No quedaros con lo que nos quieren vender, sino decir, ¿qué me quieren vender? ¿Vale? Y por un lado te dicen que hace falta gente que trabaje y por otro lado tenemos, en el caso de España, pues más de 3 millones de parados. 3 millones de parados que antes decías, sabías el número, ahora no sabes, porque eran fijos discontinuos, gente, le vamos cambiando las cosas. Ya creo que lo comentaron en algún vídeo, que muchas veces lo que hacen, cuando alguien quiere que no te enteres de algo, te lo parcela o te lo divide, ¿no? Y entonces pues estamos en esa situación. No os tengo que decir nada sobre la bronca política que tenemos, unos y otros, me da lo mismo el color que elijamos, ¿no? Y entonces pues eso va creando una tensión, una rabia. Ahora pues volvemos al tema de elecciones, tenemos elecciones próximas, veréis qué resultados y qué sorpresas vamos a tener. Y realmente la gente se va empezando a cansar, ¿no? Pero si no se hace nada, pues seguiremos empeorando día a día, ¿no? Aquí tengo esa foto del señor que hemos puesto antes, ya le veis entero, resulta que es un señor que no se está riendo, sino que tiene un palo, un bate ahí en la nariz, que sabéis que es un sitio donde los que más duele, y aquí el mensaje que da, dice, nuestra generación, y aquí considerarla la vuestra o cualquier otra, no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos. ¿Qué pasa? Normalmente, en cualquier situación, hay un grupo de gente realmente mala y perversa, pero muchas veces la situación en la que nos encontramos es culpa o responsabilidad de todo ese grupo silencioso que lo único que hace, pues, oye, ¿qué vas a hacer? Esto ya cambiará, no es para tanto, hasta que realmente el agua les llega al cuello y termina ahogándoles. ¿Qué nos está pasando? Pues aquí he hecho un resumen, pensando un poquitín en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Pues tenemos unos administradores, llamarlo políticos si queréis, que se ha convertido en una casta y que termina siendo una verdadera banda. Una casta que ha ido copando empresas, instituciones y al final pues ya viene de atrás, esto no es nuevo, ¿no? Se ven en esa capacidad de hacer lo que les da la gana y aprovecharse de todos los ciudadanos, de todos los contribuyentes, ¿no? La deuda y quiebra económica pues es clara, no hace falta más que ver cómo va creciendo día a día y eso, como siempre os digo, las deudas se pagan y la pagan sobre todo pues esa clase media-baja que es la que soporta los países, ¿no? Luego, la pérdida de principios y valores, pues muchas veces cuando hablas con amigos o gente que incluso que encuentras en la calle y eso termina comentándote cómo vamos perdiendo valores y principios, ¿no? Hablaremos más adelante. La ignorancia y el miedo. Yo creo que es una de las razones y de los motores que hacen que nos encontramos en la situación actual, en la falta de formación, la ignorancia y sobre todo luego pues el miedo, que mucha gente parece que es muy valiente y que está muy segura de sí mismo, pero luego cuando se quedan solos están cagados de miedo. ¿Por qué? Porque les falta el sustento y sobre todo la incertidumbre del futuro.
También hemos llegado a desprestigiar o prostituir palabras y lemas hermosos como solidaridad o igualdad. Eso me hace mucha gracia, ¿no? Cuando se habla de solidaridad, igualdad. Eso hace 30, 40 años tenía un significado, y muchas veces era el motor que nos ayudaba a seguir adelante. Hoy, cuando te hablan de solidaridad e igualdad, depende quién te hable, es como decirte, este me está tomando el pelo. Y luego de la desaparición de la justicia. La justicia como tal, que es uno de los principios que te dicen, ¿no? Pues el tema de la justicia. Pues la justicia pues no es tal. Y poco a poco os daréis cuenta que si alguna vez tenéis que ir a la justicia, pues es lenta, tarde y además no es igual para todos. Bien, los administradores. Encuentro esta viñeta que me parece extraordinaria. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un político y un ladrón? Y te dice, al político yo elijo al político y el ladrón me elige a mí. O sea que al final nos podemos dar cuenta que muchos de los problemas que tenemos los vamos creando nosotros. Tomamos a los partidos políticos como si fueran nuestro equipo de fútbol, ¿no? Yo soy del equipo azul, pues yo voto al equipo azul. Mi familia ha sido siempre del equipo rojo, pues yo al equipo rojo. Luego ya están los colores naranjas, violetas o los que queráis. Y al final lo que se va creando es una casta que, como os digo, termina en una banda, ¿no? Pero una banda de guante blanco que por el momento no te pegan 2 tiros, pero que se llevan tu dinero. ¿Qué ha pasado? Pues esa casta, esa banda que tenemos ahora, pues no ha sido siempre igual, ¿no? Los estados con la historia han ido evolucionando desde un concepto personalista a un ente etéreo y abstracto, donde la responsabilidad se difumina. Antes había un rey, o un monarca o un dictador, y él era el que te podía expoliar, robar o oprimir, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando el tema está identificado en una persona, normalmente los súbditos, los esclavos, pues terminan visualizándole cuál es el culpable y van a por él, ¿no? Cuando creas un Estado y haces que la responsabilidad sea difuminada, y es más, por ejemplo, no sé, dices, el Estado español, pues como si no fuera algo intocable, ¿no? Algo etéreo, pero realmente detrás de eso pues está pues esas bandas que lo que están haciendo pues es aprovechándose del esfuerzo y del trabajo del resto de la gente. Nace esa clase política que se pone en un plano superior y de hecho no tenéis más que ver pues sus salarios, sus privilegios, y no es demagogia, pues soy político, como soy de Cuenca y vivo en Madrid, pues un pago de una dieta para vivir aquí. Como además, aunque tenga coche, pues tengo para taxis, o sea, todo entra, ¿no? Cuando me jubilo tengo unas pensiones, tengo una serie de... Si me salgo del cargo, pues voy a tener un complemento, ¿no? Como un paro, ¿no? Y además cambian incluso la ley. Mirar los aforados que tenemos en este país. ¿Para qué? Para que no te juzguen con la misma ley que te juzgan al contribuyente. Totalmente diferente. Se ponen en esa atalaya, les da una sensación real de impunidad y terminan convirtiéndose en una banda, ¿no? Y de hecho, pues bueno, lo veis todos los días. Aquí pues ves las noticias y cuando ves las noticias las tenéis que ver quién paga esa cadena o quién paga o quién dirige esa cadena, porque te dirá de un bando o de otro. Y de hecho, pues bueno, hemos tenido el caso escandaloso, ¿no? de la televisión pública que contrata a un humorista por 28 millones de euros, para contrarrestar otro canal, pero pensad que lo que duele ahí es que es dinero tuyo. Esto hace que al final se convierta, pues el único objetivo es lucha de bandas, igual que pues eso, pues la banda azul contra la banda roja, y los problemas del ciudadano, que ha sido el que les ha elegido a esta casta, pues pasan a segundo o tercer lugar o importan un bledo, Entonces, luego tenemos otro efecto, que es la meritocracia desaparece y entra y medran los más serviles a la cúpula política, ¿no? Y además normalmente suelen ser los más incapaces. Daros una vuelta por los nombres o por las actuaciones de ministros o
o gente de este tipo, en el cual veis, dices, Dios mío, pero si el más tonto de mi pueblo es más listo que ese señor que está ahí, pero sirve al poder y, bueno, un tonto útil es fácil de manejar. Luego, el tema de la deuda y la quiebra, aquí no voy a hacer mucho hincapié porque tenéis vídeos en los cuales vais viendo la evolución, ¿no? Pues ya ese vídeo que pone nuevo récord, pues está abolido, ya hemos pasado de los 2 billones. El tema de las pensiones, el camino sin retorno, sin lugar a dudas, es una consecuencia. La deuda España versus España, pues bueno, pues veréis que hay, si sabéis un poquito de matemáticas o queréis enteraros, pues veréis que tarde o temprano pues vendrán los recortes. Pérdida de valores y principios. Nos encontramos ante un fenómeno más que preocupante, la pérdida de principios y valores en nuestra sociedad. Cada vez vemos cómo las personas se alejan de principios fundamentales como la honestidad, el respeto o la solidaridad, pero solidaridad de la verdadera. Y aún más, estas palabras muchas veces se coge una de ellas, como hemos comentado, el tema de la solidaridad o la igualdad, y la prostituimos y la manipulamos. ¿Para qué? Porque ¿quién se va a negar a no ser solidario, no? Pero solidario con lo tuyo. Esta acción tiene especial, es grave y es muy importante en diferentes aspectos de nuestra vida y termina pues en violencia y delincuencia. ¿Por qué? Porque bueno, pues si tú ves que a un delincuente de guante blanco no le pasa nada, pues ¿por qué me va a pasar a mí? Pues al final la forma de defenderse entre delincuentes es ayudarse, ¿no? Y entonces pues veis que ya pues en el ámbito laboral o político pues no existe ningún pudor. Por ejemplo, la palabra dimitir no se conjuga en castellano, En portugués conjuga un poquito, pero en castellano no se conjuga. O sea, eso de yo dimito, recordar cuando, a ver si recordáis cuando un político ha dimitido. Las cosas son múltiples, como la falta de educación en valores desde la más temprana edad. Yo siempre digo que uno de los puntos más importantes es la educación, pero la educación con mayúscula. Y ahora, por ejemplo, pues tú podrías pasar desde los 4 años hasta casi la universidad suspendiendo todos los años que no pasa nada. ¿Por qué? Porque si no te puedes traumatizar y para eso, pues bueno, ¿qué vamos potenciando? Y cada vez que hacemos todos los años el informe PISA damos unos resultados peores. Cuando tienes un montón de ignorantes es más fácil manipularlos, es más fácil meterles miedo, ¿no? Entonces en ese sentido también afecta la creación de valores desde la más tierna infancia. Luego, influencia negativa de los medios de comunicación en la tecnología. La comunicación y la tecnología es extraordinaria. Lo que no es bueno es su mal uso. Tú ves, depende de la cadena, yo muchas veces vas viendo una noticia en 2 cadenas diferentes y que tienen su sesgo político determinado y ves que cada uno tira el ascua a su sardina, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente la manipulación es notable. La tecnología, pues bueno, si a la gente la tienes, yo creo que alguna vez, pues veréis, montaros en el metro o en cualquier sitio, incluso en un restaurante y la gente pegada a su smartphone, a su teléfono móvil, viendo cosas que posiblemente no le aporten ningún enriquecimiento a su vida, pero ahí lo tienes enganchado con el cuello doblado y cerrado en sí mismo, ¿no? Y claro, y consumiendo el producto que quieren que consumas. Los cambios sociales y económicos, por supuesto, pues la desintegración de la familia, el tema económico, ¿no? Antes trabajaba el hombre, o sea, normalmente las clases medias pues han tenido que sufrir y trabajar, ¿no? Pero trabajaba una persona de la familia y bueno, se sobrevivía. Ahora trabajan 2 y yo alguna vez he dicho que los niños empezarán a trabajar dentro de poco porque si no, no será posible mantener un nivel de vida. Antes te podías comprar una casa, ahora prácticamente es imposible para un asalariado. Y lo que te dicen es, lo que van señalando es al que consigue esa libertad financiera, lo señalan como si fuera culpable del mal de los demás. Y los efectos, pues aumento de la violencia y delincuencia, bueno, pues uno no tiene y te están enseñando lo que tiene el de al lado, ¿no? Desintegración de la familia y el respeto, pues al final cada uno sálvase quien pueda, ¿no? Eso es como todo, cuando toda la sociedad
Está similar, pues bueno, hay una cierta solidaridad. Cuando hay grandes corrientes se generan vientos y lo que te hace es que cada uno vaya buscando su solución, ¿no? Y luego la corrupción y la falta de ética. Ahí tenéis un montón de valores y principios que han desaparecido, pero o que han ido transformando su sentido verdadero. Ignorancia y miedo. Este es un punto importante y yo cuando hablo de ignorancia hablo de falta de formación. El miedo se nutre y crece con la ignorancia. Cuanto más ignorante eres, más miedo tienes, ¿no? Aquí tenéis un cartel que vi y yo creo que es muy interesante, que es: un pueblo ignorante suele elegir a un gobierno ignorante. Lo malo es que los ignorantes, detrás de los ignorantes también están los malos, los que se aprovechan de esa ignorancia, ¿no? El miedo, como tal, es una emoción básica y positiva y forma parte de nuestro mecanismo de supervivencia. Tú tienes miedo, estás en tensión y reaccionas, pero lo malo es cuando no responde a una situación real o tienes miedo por ignorancia, ¿no? Tú vas al monte, estás pasando una noche ahí solo y de repente oyes un ruido o un canto o algún ruido de un animal y desconoces lo que es, pues tienes miedo. Si tú sabes, pues no sé, está aullando pues un búho, un cárabo, pues dices, bueno, es un pájaro y te duermes tranquilamente, ¿no? Por eso es importante el estar formado, que no te domine la ignorancia, por si no tendrás más miedo. Y aquí vemos, he cogido algunos, y ya, como sabéis, siempre me pego a la parte económica y financiera, y aquí veo pues en rótulos, ¿no? Títulos que aparecen en algunos periódicos, como dice: el 57% de los españoles quieren mejorar sus rendimientos financieros debido a la inflación y al tipo de interés. Claro, cuando te llega ese miedo que sube la inflación, la gente dice: oye, que no tengo ni idea. Y a mí me asombra gente que en diferentes aspectos de su vida, en técnicos, en ingenieros, incluso médicos, en muchas carreras, son verdaderos líderes, y en temas financieros y económicos son verdaderos ignorantes. Dicen: no, es que eso es muy difícil, que solo les interesa el tema financiero cuando hay un miedo, pues sube la inflación, suben los tipos, o qué va a pasar con esto, ¿no? Y a mí eso me entristece, ¿no? Que, pues eso, el 60% de la población, o aquí otro titular que dice: el 45% de los españoles reconocen tener problemas a la hora de aspectos básicos de su economía, ¿no? Y que el 60% necesita ayuda para hacer una declaración de la renta. Poco me parece eso, ¿eh? Yo creo que es mucho más. Y ahí te das cuenta de ese miedo, esa ignorancia, ese decir: bueno, pues mal de todos, consuelo de bobos, ¿no? Dice, bueno, y realmente dices, si tú le dedicas a la economía, a tus finanzas, un tiempo no mucho, parte de ese que dedicamos al móvil, lo dediquemos a formarnos, pues nos dará otra solvencia, otra prestancia, otro apoyo fuerte en los temas económicos. Aquí hay un anuncio que ha salido en los últimos días que decía: Garamendi, que es el responsable de la COE, sugiere que los empresarios paguen las nóminas totales a los trabajadores y que estos ingresen su cotización en seguridad social. Esto creó un terremoto, porque esto sí que es ponerle en jaque a toda esta casta política que tenemos. Si un trabajador supiera que el 60 al 70% de lo que él gana va a mano del uso y mal uso de su dinero, pues posiblemente saltaría una verdadera revolución, ¿no? Eso ha sido pues un órdago que ha pegado la patronal, porque ya sabéis que prácticamente el 50% de lo que un empresario da le cuesta a un trabajador, termina en arcas del Estado, y luego lo que te queda, pues bueno, te viene más impuestos, ¿no? Con lo cual no es cuestión de que gano poco, sino qué pasa con el total de mi dinero, ¿eh? Entonces, en ese sentido, ahí os dejo incluso un estudio de Funcas, que es de las cajas de ahorros, en los cuales explican pues cómo perciben el ciudadano el tema de la cultura financiera. Entonces eso yo creo que es importante, no tener miedo y acabar con la ignorancia. Palabras y lemas hermosos, ¿no? El tema de la solidaridad, el tema de la igualdad.
Fijaros solamente en una foto. Vemos unas manos blancas entregando trigo a unas manos de color. ¿Vale? Podemos decir que eso podría ser Europa entregando trigo a africanos. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, tenemos subsidiado un sector agrícola que puede estar produciendo cosas que no necesitamos, pero de esa forma tenemos acallado pues, una parte de ese lobby agrícola, nos sobra grano y lo que hacemos es lo regalamos a los países africanos. Tú haces eso y lo que haces es hundes la economía agrícola de ese país, porque el agricultor que trabaja allí para vender su grano, ¿cómo va a competir cuando alguien regala grano? Entonces, como tener cuidadito con la solidaridad. O la igualdad, ¿no? Ahí tenéis una imagen, ¿no? Igualdad para todos. ¿Vosotros creéis que a este señor de pantalón naranja le hace falta una caja? En cambio, fíjate al señor, al niño, o la persona que está más a la derecha, aunque le pongan una caja, sigue sin ver, ¿no? Entonces no es lo mismo igualdad que equidad, ¿no? Hay gente que se beneficia con esa palabra de igualdad cuando realmente no le hace falta. Lo que le hace falta posiblemente sea trabajar, esforzarse, ¿vale? Y no aprovecharse del esfuerzo de los demás, ¿no? Entonces, ojito con el tema de estas palabras de solidaridad, de igualdad, y luego ya sigamos lemas o temas como cambio climático. ¿Para qué? Para que un grupito pequeño viva bien y en cambio el resto, pues primero venda su coche antiguo para que le dicen un patinete y luego le quita el patinete y termina andando, ¿no? Y se convierte, pues, mira, en los años 60 el que tenía un coche ya marcaba un estatus social, ¿vale? Hoy día el que tiene una casa o tiene un coche ya marca un estatus social, ¿vale? Antes tenías 18 años y lo que querías tener es un carnet de conducir para conducir. Y con 18 años tenías un coche. Ahora muchos chavales de 18 años no tienen un coche. Y le dicen, no, es que es un tema para ayudar al cambio climático. ¿Qué pasa? Que yo con 18 años, si no soy clase media baja, no puedo tener un coche. Y tú, político de turno, puedes tener un avión que te va a llevar a donde quieras, pagado por mí además. Entonces, eso es el tema de la igualdad y de solidaridad y todos esos lemas. Mucho cuidado, porque realmente lo único que te están haciendo es metiendo en una clase que es una clase de esclavo. Un esclavo que lo único que quieren es tus pocos ingresos para seguir viviendo ellos bien. La justicia, llegamos a otro punto fundamental. Antes era muy popular las fábulas, ¿no? Las fábulas eran narraciones en las cuales, pues con una pequeña historia, normalmente entre animales, pues daban una moraleja, ¿no? Y buscaban un objetivo, que por ejemplo en el caso de la hormiga y la cigarra era el esfuerzo y el trabajo. Pues eso pues ahora no estaría muy bien visto, porque lo que queremos hacer es cigarras alimentadas con subsidios y que la gente piense que el esfuerzo y el trabajo no sirve. El trabajo y el esfuerzo sirven. Y os digo desde el punto de vista de inversor. Primero hay que esforzarse, hay que estudiar, hay que formarse, hay que trabajar, hay que generar un capital, hay que ahorrar y hay que invertir. Ese es el camino, no existe otro. ¿Vale? O sea, el que os diga, que os hable solamente de interés compuesto o que os hable de cosas de esas, no. Primero hay que tener un esfuerzo, hay que trabajar, hay que generar un capital, hay que formarse, ¿vale? Hay que ahorrar y ese ahorro no lo podemos dejar y lo que tenemos que hacer es invertirlo. Y la justicia realmente es una virtud que debería ser una virtud y una cualidad moral. Persigue el bien común y la igualdad ante la ley. ¿No os dais cuenta que no es igual la igualdad con la ley? Un tío le meten 1000 años de cárcel y sale dentro de 10. Un señor le meten a los 2 20 años, uno se va a tirar 10 y el otro va a salir porque le han buscado una forma de salirse. Yo hay veces que conoces a los abogados, los muy buenos abogados, posiblemente te terminen saliendo de la cárcel. Y luego la justicia, lo que no puede ser es que tires 3 años, 4 años para recuperar algo tuyo, ¿no? Entonces, y al final luego también tienes otra cosa, que la justicia
el Estado, no sé, cualquier ministerio lucha contra ti y lucha con tus medios. Tú le pagas el abogado. O sea, la justicia del Estado está subvencionada con tu dinero y en cambio tú tienes que gastarte tu dinero para luchar contra ella, ¿no? Eso, cuando hay justicia hay garantía de un orden y una paz social, y tarde o temprano, pues cuando la gente se harta y cuando es como la rana, ¿no? Tú la metes a la rana en agua fría, la vas calentando poco a poco y la terminas hirviendo. Si tú la echas cuando el agua está hirviendo, salta, ¿no? Pues habrá un momento que esta sociedad termine saltando. Realmente el tema cuenta con un fundamento cultural y un fundamento formal, que son las leyes, ¿no? Las leyes, lo que ya es triste es cuando el propio Estado, los propios dirigentes cambian las leyes para beneficiarse ellos mismos. Eso ya es vergonzoso y eso lo estáis viviendo. No debe ser arbitraria ni sujeta a ser imparcial o a ser imparcial, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que ver que los valores que busca la justicia son la honradez, la equidad y la verdad. Bien, y entonces, ¿en qué tiempo estamos, no? Aquí pongo tiempos difíciles. No, todavía no estamos en tiempos difíciles. Los tiempos difíciles llegarán. Y haciendo esta reflexión, como dicen, los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Pues pensad en vuestros padres, en vuestros abuelos. Salieron de una guerra, salieron sin tener nada, lucharon como os podéis imaginar. Nosotros nacimos, cuando hablamos de la generación del 60, del 50, nacimos en una dictadura, vivimos una transición y nos ilusionamos con una democracia y vemos la democracia hacia dónde nos ha llevado, ¿no? Pues entonces, pues yo creo que en estos momentos tenemos momentos de hombres débiles y terminaremos teniendo momentos difíciles. ¿Qué nos espera? Pues nos espera frentismo, frentismo de género, frentismo de edades. Distracciones nos van a llenar. A mí me asombra cuando vemos al presidente de gobierno en Gaza, cuando tenemos unos problemas internos brutales, ¿no? Nos preocupamos de temas, pues eso, de si el beso de un dirigente a otro, de un sinvergüenza, pues es noticia. El deterioro económico no lo veo yo en los noticiarios, en las televisiones. Eso es el que quiere conocerlo lo sabe, ¿no? Deterioro de los servicios. Cuando te dicen paga impuestos porque hay que pagar servicios. Justicia, 3 años, 4 años. Seguridad social, médicos, 1 año. Esos servicios. Educación, vale todo, no hace falta probar. Eso es educación. Presión fiscal. Estamos en niveles altísimos y cada vez creciendo. Y además de una forma opaca. Por eso cuando os decían eso de que te den todo el dinero y que luego te lo reclamen, ahí sí que veríamos cuál es la presión fiscal que tenemos cada uno. Entonces, ¿qué queda? Trabajo, trabajo y trabajo. ¿Y qué pintan? Pues pintan bastos. Eso ya sabéis, los que ya tenéis unos añitos, sabéis que pintan bastos, aparte de ser un juego de cartas, que se utiliza en un juego de cartas, en la realidad es que la situación no es favorable. ¿Y qué toca? Pues trabajo, trabajo, trabajo. Aquí os pongo a las hormigas, me quedo entre la cigarra y la hormiga, me quedo con la hormiga, a Dios rogando y con el mazo dando. Trabajo, trabajo y trabajo. Tiene que haber una revolución en las instituciones, tiene que haber una limpieza de modos de vida, tiene que haber una verdadera revolución. La cultura del esfuerzo volverá y posiblemente de una forma dolorosa. Formación, formarse. La gente no puede vivir en esta ignorancia, en el tema de esa confianza ciega, pensando que los que tiene por encima son gente formada, son una cuadrilla de sinvergüenzas en la mayoría de las veces. Y sobre todo que tenemos que pensar de vivir una forma digna, que nos guste. No es justo que haya gente que viva bien y gente que termine viviendo mal. Pero volviendo a la fotografía del primero, lo triste es el silencio de los mansos, ¿eh? Eso es lo penoso, porque al final eso es como en todas las degeneraciones de las sociedades. El problema es cuando nos da todo igual, y por eso es importante que reflexionemos y que pensemos en lo que nos puede llegar. Como siempre, aquí el disclaimer que digo
no son recomendaciones, son un punto de vista que veo yo como podemos irnos poco a poco si no actuamos o sobre todo nos preocupamos. Llega un momento que cuando las situaciones son difíciles, primero, como he aprendido en algún curso de supervivencia, es uno mismo y luego atender a los que tienes a tu alrededor más próximos. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, activar las notificaciones y compartirlo en vuestras redes sociales. Vuestros comentarios siempre son fuente de nuevos vídeos. Y este vídeo no lo toméis como una visión negra, sino solamente ver la realidad y que toméis medidas para que a vosotros y a vuestro entorno pues no os perjudiquen. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.